Bendiciones con todos, tema 45, las verdades de la palabra de Dios. Hoy toca la esperanza con el nacimiento de Set, primera parte. Y el texto que vamos a utilizar lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 26. Escuche el versículo 25. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz otro hijo, el cual llamó Set, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. La genealogía de Adán es de particular importancia porque Adán es considerado como el hijo de Dios. Es el primer humano creado en la imagen de Dios y como su primogénito. Adán recibió la bendición del dominio sobre toda la tierra, siendo Adán el representante de Dios en la tierra. Pero esto cambió en la caída de nuestros primeros padres cuando el dominio pasó a Satanás. Sin embargo, tenemos la promesa de Dios que de esta bendición sería restablecida, Génesis capítulo 3, versículo 15. Así que la herencia del primogénito iba a pasar de generación en generación hasta que llegara la semilla prometida por Dios, Jesús, quien es el último Adán, quien acaba con la maldición, el pecado y restablece el dominio perdido, nos da la vida eterna. Ahora, la frase los derechos del primogénito. Para entender mejor cómo pasó la herencia de Adán hasta Jesús, primero debemos ver cómo han sido heredados estos derechos por medio de la primogenitura. La herencia del primogénito, representada por la doble porción de los bienes del padre que el hijo mayor hereda para que tuviera los recursos suficientes para seguir manteniendo el nombre de su padre, y era la forma oficial en la que la autoridad del padre pasaba a uno de sus descendientes. Pero ¿cómo fue que esta importante primogenitura fue otorgada a Set? Como vimos, cuando Caín cometió el asesinato de Abel, perdió su herencia como el primogénito por el crimen cometido y porque fue desterrado, por lo que ahora Set, el tercero en la línea, en automático heredó la bendición del Señor al convertirse en el legítimo heredero para continuar con el legado de la línea de Adán como su primogénito. Así que este derecho de la primogenitura pasó de Adán a Set y a sus descendientes, que veremos con mayor detalle en los estudios de Génesis capítulo 5. Entre los que están Enoc, Noé, y después está Abraham, Isaac. Más adelante, en el caso particular de Jacob, quien compró este derecho a su hermano Esaú, quien despreció el legado que venía desde Adán. Veremos cómo las bendiciones de la primogenitura, que habían sido heredadas desde Adán hasta Jacob, asegurando que el legado del padre continuara a la siguiente generación, van a ser divididas en dos a causa de la obstinación de Jacob. Pero nada de lo que haga la humanidad o Satanás va a afectar los planes y promesas de salvación del Señor. Ahora vemos cómo se resolvió. El primogénito de Jacob fue Rubén, quien perdió sus derechos de primogenitura cuando tuvo relaciones sexuales con Bila, una concubina de su padre Jacob. Génesis capítulo 35, versículo 22. Este crimen moral quedó claramente estipulado posteriormente como una prohibición cuando Moisés escribió en Deuteronomio 22:30 y 27:20. Y mire lo que dice: el hijo, 1 Crónicas 5 del 1 al 2. El hijo mayor de Israel fue Rubén, pero como deshonró a su padre cuando se acostó con una de sus concubinas, los derechos del hijo mayor fueron dados a los hijos de su hermano José. Por esta razón, Rubén no aparece en la lista de registros genealógicos como el primer hijo varón, aunque los descendientes de Judá llegaron a ser la tribu más poderosa y dieron un gobernante para la nación. Los derechos del hijo mayor le pertenecen a José. Génesis capítulo 49, versículos 3 y 4, mire lo que dice: Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango y el primero en potencia, pero eres tan impetuoso como una inundación, y ya no serás más el primero, pues te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial.
Cuando Rubén perdió los derechos de la primogenitura, estos pasaron al siguiente hijo en la línea de sucesión, Simeón, pero tanto él como su hermano Leví también perdieron la herencia por los crímenes que cometieron al tomar venganza y masacrar a todos los hombres del pueblo donde vivía la persona que violó a su hermana Dina, Génesis capítulo 34. Ellos también infringieron la ley moral y después Dios nos daría el mandamiento de no matarás y especificaría la venganza le pertenece solamente a él. De forma que los derechos de primogenitura pasaron a Rubén, Simeón y Leví a corresponderle legítimamente a Judá, el cuarto hijo de Jacob con su esposa Lea. Sin embargo, el hijo preferido en el corazón de Jacob era José, Génesis capítulo 37, versículo 3. Pero José era el 11º hijo en la línea de sucesión y el primero que tuvo con su amada esposa Raquel. Así que cuando Jacob respondió las bendiciones entre sus hijos antes de morir, él dividió su herencia entre Judá, el legítimo heredero, y José, el hijo de la esposa que amaba. Primero, Jacob adoptó a sus nietos Manasés y Efraín, los hijos de José, Génesis capítulo 48, versículos 5 y 6, como si fueran sus propios hijos para darles la herencia a ellos directamente. Además, Jacob les dio prioridad a Efraín, el hijo menor de José, como los bendijo. Génesis capítulo 48, versículos del 12 al 20. ¿Y cuál fue la herencia? Jacob tenía los derechos completos de herederos de su padre Isaac. Hasta donde entendemos, José recibió la bendición de Dios de ser fructífero y multiplicarse, formar una gran nación y que de él saldrán muchas naciones a través de su hijo. Efraín, de hecho, su nombre significa fructífero. Génesis capítulo 41, versículo 52. El nombre de José significa rama fecunda. Génesis capítulo 49, versículo 22. Mientras que a Judá le correspondió la porción de que habrá reyes entre tus descendientes, porque el cetro y la vara de mando no se apartan de la casa de Judá. El nombre de Judá significa alabanza. Génesis capítulo 29, versículo 35, porque sería alabado por sus hermanos y súbditos. De modo que fue Judá quien recibió la bendición dada a Adán sobre el dominio de la tierra, representada por el cetro y la vara del mando. Pero la herencia incluyó a los siguientes 10 generaciones por pecado que cometió Judá al acostarse con su nuera Tamar, la esposa de sus 2 hijos, cuando la contrató como prostituta sin reconocerla. Génesis capítulo 38. Los hijos que resultaron de esa relación fueron Pérez y Sera. De la descendencia de Pérez vendría el primer rey de la casa de Judá, el rey David, la 11ª generación de Judá. Finalmente la herencia llegaría a Jesucristo, el primer hijo del Padre, para cerrar el ciclo desde el primer Adán hasta el último Adán. Lucas capítulo 3, versículos 23 al 38. Puede ver esta genealogía. Ahora miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Las escrituras nos dicen: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Amén. Con ello se cumplirá la profecía del plan de salvación como es anunciada por el ángel a María acerca del nacimiento de Jesús. Y cuando Jesucristo regrese en su segunda venida, entonces se sentará en el trono de su antepasado David y dará cumplimiento a esta profecía y reinará para siempre. Miren lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 31. Concebirás y darás a luz un hijo y pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. De esta forma asombrosa, el dominio de la creación regresará legalmente a nuestro Señor Jesucristo y Satanás recibirá su castigo cuando termine en el lago de fuego. Ahora, las verdades. ¿Cuál es la verdad? Que solo a través de Jesucristo podremos volver a nacer al recibir al Espíritu Santo, y solo así podemos ser adoptados y ser llamados hijos de Dios. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe en Jesucristo. Ponga la fe en el Señor Jesucristo y las cosas
cambiarán en su vida, se lo aseguro. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo la haga germinar en cada uno de nosotros, mi Dios, y que nos sigas sosteniendo en medio de esta pandemia y bendigas a todos. En el nombre del Señor Jesucristo. Que tenga un excelente día.